las bombas lacrimógenas lanzadas. Y fíjate que estas las recogieron algunos de los muchachos que estaban ahí en la Plaza de la República, En la Plaza de la República. el 19 de febrero. Ahí. Pero oye, fíjate, la fecha de expiración es enero del 2002. Esto es letal, señores. Si esto, una persona lo inhala, efectivamente, con un vencimiento como este, un vencimiento de casi 12 años, esto podría ser letal, podría ser Eso letal. es parte de lo que tú y esto es parte de la responsabilidad del Estado. O sea, ¿qué tipo de armamento, qué tipo de sustancias están lanzando nuestras fuerzas militares para, en muchos casos, controlar manifestaciones que son pacíficas? Y esto es parte del... Porque además el uso de la fuerza debe estar controlado en base a principios como el de necesidad, proporcionalidad. Y una manifestación pacífica no puede, bajo ningún concepto, ser repelida ni con sustancias tóxicas, dice la Constitución, artículo 55 y artículo 68, ni muchísimo menos con armamento. Eso es parte de algún expediente que tú estás armando para la yo, pues, ¿no? No yo, estamos trabajando equipos de la Universidad del Zulia y de la Universidad Rafael Urdaneta y del Colegio de Abogados, entre otros, justamente para revisar las evidencias que hay en materia de violación de derechos humanos. Sí, tú tienes aquí, a contrapelo, ¿no? El Centro de Derechos Humanos de la UCAP, esta es una noticia de hace ya unos días, reportó 331 detenciones, la mayoría víctimas de agresiones. Probablemente, insisto, la Fiscalía está investigando algunas. ¿Cuáles son? Bueno, obviamente no lo sé, ellos tendrán que dar cuenta de eso porque esa es su competencia, pero a mí sí me preocupa que lamentablemente pocas han salido a la luz pública y pocas han salido a la luz pública porque la cobertura mediática ha sido en muchos casos silente y entonces las que han salido a la luz pública a través de redes sociales, que justo estábamos hablando de eso en unos segmentos anteriores, entonces algunas ya tienen algunos procedimientos. Ay, ¿qué pasa con todas aquellas que estaban filmadas en los equipos de los muchachos, por ejemplo, que fueron incautados, rotos? ¿O qué pasa con todas aquellas que simplemente nunca fueron filmadas? ¿Qué pasa si nosotros no hubiéramos visto que este tipo de muestra justamente prueba que se está haciendo un uso absolutamente nada correspondiente con la normativa al respecto, porque se están usando, por ejemplo, gases lacrimógenos con cartuchos vencidos con más de 12 años de vencimiento? Obviamente eso es muy grave y obviamente eso hay que denunciar. Nosotros tenemos, por ejemplo, distintas denuncias de maltratos, detenciones ilegítimas. Ahí vamos a ver allí. Sí, por ejemplo, es un estudiante, son estudiantes de nuestras universidades aquí en Maracaibo. Cuando tiene libertad luego de haber sido detenido, se ven aquí, por ejemplo, algunas de las... ¿Puedes poner un poquito la computadora? Ah, sí, correcto. Sí. Gracias. Algunas de las evidencias del maltrato, ¿no? ¿Esas denuncias están ante la Fiscalía? Esas denuncias la comisión conformada por URU, Luz y el Colegio de Abogados está recabándolas en este momento para interponerlas formalmente ante la Fiscalía en los próximos días. Pero la Fiscalía además debe investigar por noticia de crímenes. Por oficio, claro. Sí, por noticia cuando tú dices URU, Luz, no te refieres a personas, profesores, no a las instituciones como tal. No, inclusive ambas instituciones, tanto URU como Luz como universidades, y el Colegio de Abogados, además, están encabezando y avalando estas comisiones por sus autoridades. La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Diana Romero, inclusive ha tenido algún tipo de manifestación, inclusive en medios de comunicación, sobre estas comisiones. El doctor Jesús Esparza, el rector de la Universidad Rafael Urdaneta, ha hecho varias reuniones con los profesores y ha oficialmente convocado estas comisiones. El Colegio de Abogados, a través de su presidente, o sea, estamos hablando no de un grupo de voluntarios que damos clases en algunas universidades, no, estamos hablando inclusive de una posición institucional de la universidad en que se constituye una comisión obviamente objetiva para revisar si hay o no violaciones de derechos humanos y para asistir al equipo de los muchachos, los estudiantes de estas casas de estudio en todo lo que sea necesario, inclusive en materia psicológica. Hay un comité en materia de ayuda psicológica que ha propiciado la propia Universidad Rafael Urdaneta para dar pues algún tipo de atención. David, como nos queda un poco tiempo, quisiera ver la posibilidad de que las preguntas que yo pudiera hacerte sean respondidas lo más sucinto posible. Sí. ¿Tú crees que el gobierno, no en su totalidad, pero en algunos o en varios casos, ha cometido excesos? Sí, yo creo que en el caso de las protestas que estamos analizando, ha cometido muchísimos excesos la fuerza policial y militar. Excesos inclusive aupados por el propio gobierno nacional. Eso es lo que te decía. ¿Sientes que el gobierno, que eso es una política del gobierno? Sí, de hecho, el hecho de que un presidente de la República, llame a reprimir en palabras más, palabras menos,
pero llame a reprimir es una cosa Bueno, realmente siente, insultante. El hecho de siente, disculpa, ¿sientes que quienes están protestando han cometido excesos? en algunos casos se han cometido excesos. Por ¿Sientes ejemplo, que pasaba por la vía pública y vi unos letreros de la vía pública, de la vialidad pública, arrancados y tirados en la calle? Eso obviamente es un exceso. Obviamente se tienen que hacer las investigaciones y determinar quién es o quiénes fueron los responsables. Hay exceso de lado y lado. hay- Lo que yo te puedo entender es que el exceso del gobierno ha sido mucho más represivo que el que ha podido tener El gobierno algunos ha elementos cometido de la policía. excesos en materia de represión, en materia de violación a derechos como la integridad física, psíquica y moral, en materia de violación o transgresión, en algunos casos, a la libertad de Quienes han expresión. protestado también lo han hecho. El problema es En que, menos grado. El problema es que quienes han protestado tienen una responsabilidad difícil de determinar, porque de repente allí es otro de los elementos que se está discutiendo hoy en el caso de la sociedad venezolana. Pueden haber presencia, o ha podido haber presencia, de grupos parapoliciales, grupos paramilitares, lo que llaman pues distintos grupos de los colectivos, etcétera, tupamaros, etcétera, que han podido tener responsabilidad en actos de vandalismo. Esto es simple vandalismo, ¿ok? Que pueden ser cometidos por un estudiante universitario o puede ser cometido por un miembro de algún colectivo de esto. Pero obviamente la responsabilidad hay que determinar. Ahora, David, te pongo esto así, casi en blanco y negro, aunque sabemos. Aunque no aunque hay tú has blanco y explicado negro. que hay grises en esta. Porque ya el experto en materia jurídica, el experto en derechos humanos, ¿cómo vislumbra esta discusión, esta situación de nuestro país para los próximos meses? Mira, a ver, nosotros En materia de derecho. desde nuestro rol como académicos estudiosos del tema de derechos humanos, nosotros tenemos que ser muy responsables en hacer un llamado, obviamente, a la paz, un llamado a que haya el ejercicio de la manifestación o protesta desde el punto de vista pacífico. Yo creo que hay suficientes elementos para protestar. El principal, si me preguntas, haciendo una prioridad de esto, es que en este país no hay separación de poderes, porque meramente la hay nominalmente, formalmente, como tú le decías, pero los ciudadanos no tienen instituciones sólidas realmente para ventilar sus quejas, sus denuncias. Obviamente la situación económica, obviamente lo que se ha hablado en general, legitima cualquier tipo de protesta. En materia de derechos humanos, el país tiene realmente que consolidarse. El hecho de que hayan varios cargos de los órganos del poder público, Tribunal Supremo de Justicia, CNE, Defensoría del Pueblo, Contraloría, etcétera, que ya estén inclusive absolutamente vencidos en el ejercicio de sus funciones, nos tiene que llamar la atención, porque este país realmente tiene que tener, lo primero que hay que exigir es separación de poderes con instituciones sólidas. En la medida en que existan las instituciones sólidas, los reclamos de violaciones de derechos humanos, los reclamos de cualquier tipo de solicitud se deberían ventilar. ¿Habrá alguna respuesta positiva, negativa en organismos internacionales al respecto? ¿Cómo sientes tú que la ONU, Sí. según el gobierno, dice que pasaron eximidos pero hay algunos relatores de la ONU que dicen que no? En el caso de la OEA, el gobierno dice que nos vamos para UNASUR. ¿Es que UNASUR es más democrática que la OEA? Sí, bueno, te pregunto. Era la pregunta que No, pero te la pregunto. Yo no estoy diciendo, no le estoy haciendo la pregunta de manera irónica, Sí. sino que los mecanismos, todos Pero, ¿por qué conocemos, UNASUR, hay una serie Tony? de mecanismos que tiene la OEA. Esos A ver, mismos no, mecanismos lo tiene No UNASUR. no seamos ingenuos. Obviamente estamos hablando de coaliciones según distintas afinidades desde el punto de vista político. Entonces, disculpa, bajo ese punto de vista, bajo el tiene razón el gobierno en decir, estos que- manejan políticamente, porque si a ti no te gusta la UNASUR por política, No, a lo no, mejor pero es a que- este gobierno no le es gusta que- la OEA por política. No, pero es que el problema es que la OEA es la organización internacional tipo para toda América, mientras que la UNASUR es una organización en todo caso configurada por aliados desde el punto de vista político, ¿ok? Entonces, obviamente... Pero eso no le desmerita la capacidad de que, es que tenga una investigación No, es objetiva. que perfectamente la puede hacer, y ojalá todos los organismos y ojalá todas las organizaciones Ok, internacionales se pronuncien entiendo. sobre la situación de Venezuela. Yo no digo que no se haga en el seno de la UNASUR, pero se tiene que hacer en el seno de otras organizaciones como OEA, Naciones Unidas. ¿Qué ha pasado en relación a los pronunciamientos de algunos actores de las Naciones Unidas? Han manifestado su preocupación ante algunas situaciones que han podido evidenciar como represión, como violación de algunos derechos. El responsable, obviamente, tiene que cumplir la norma, tiene que respetar los derechos humanos. Nosotros tenemos ahí muchas imágenes justamente que demuestran efectivamente la represión. La represión es innegable, Tony. Ha habido en Venezuela
represión por parte de los órganos policiales y militares. Y si esa represión la hace Belinda Rosales, y si esa represión la hace Nicolás Maduro, o la ordena Nicolás Maduro, es igualmente represión. O sea, aquí no se trata de determinar si el que comete la violación es amigo o es enemigo, y si es amigo o adversario, entonces lo critico o no lo critico. Aquí estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Los órganos del Estado venezolano, Fiscalía del Ministerio Público, Defensoría, los mismos tribunales han pecado, han fallado, justamente porque al parecer hay una política del Estado venezolano tendiente a qué, bueno, a que no se haga justicia o a que se haga justicia en algunos casos y en otros casos no, a que se lleven investigaciones a algunos pero a otros no. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que tener institucionalidad en el ejercicio de la función pública en Venezuela, y esa institucionalidad parte por el respeto de los derechos humanos, parte por la garantía de la separación de poderes, parte del principio de legalidad. Si nosotros tenemos eso, entonces tendremos democracia. Si no lo tenemos, señores, se perdió la democracia, tenemos una democracia absolutamente enferma, en agonía además de muerte. David, te agradezco mucho los comentarios, te agradezco mucho tu interpretación, porque como lo has hecho basado en tus estudios, y bueno, a mí, tú sabes, siempre me toca poner, tratar de ser la contraparte en este momento. No, magnífico, muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir que no te haya preguntado? No, bueno, básicamente yo como profesor universitario le tengo que decir a mis alumnos, muchos están en las calles protestando, primero que tienen un apoyo como profesor, como ciudadano en el ejercicio de la protesta pacífica. Yo creo que debe hacerse protesta por todo lo que padecemos y por todo lo que no tenemos en Venezuela, entre esos separación de poderes. Y esa protesta debe ser pacífica, debe ser irreverente, debe ser firme, pero debe ser pacífica. De forma que, bueno, tienen todo el apoyo de un profesor ciudadano que también se queja de un país que no tiene muchas cosas que quisiera que tuviera, y sobre todo insisto en la idea de la separación de poderes, que aspira a que este país tenga instituciones sólidas para que haya democracia realmente. Muchas gracias, David. Te agradezco mucho. Se me traspapeló aquí en el guión, chico, porque tantos papeles que manejo hoy se me traspapeló. Bueno, tu contacto es @de Gómez Gamboa. En Twitter, ¿verdad? Sí, y hay Gómez Gamboa. Y hay rápidamente, hay un Twitter para recibir cualquier tipo de denuncia de esta comisión mixta, Universidad del Zulia, URU y Colegio de Abogados. @denuncias ZU. Y el correo electrónico denuncias ZU con S, o sea, denuncias ZU@gmail.com. Gmail.com. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti como siempre. Y a usted, amigo, por supuesto, sigan con la excelente programación que les tiene nuestro canal. Sivana, Centro Integral de Salud y Estética. ASECA, corretaje de seguro.